For the first time in this, but he's got back to his feet. He's going to continue, but he's on borrowed time. Nice uppercut and the left. There's still 2 minutes left in the round. Down he goes again, and I'm sure that. Mucho se habla de peleas imposibles hasta que alguien se atreve a ponerlas sobre la mesa. Y esta es una de esas. Naoya Inoue contra Jesse Bam Rodríguez. Dos nombres que no deberían cruzarse por división, por geografía, ni por lógica comercial inmediata, pero que la afición no deja de empujar. No porque sea cómoda, no porque sea segura, sino porque huele a choque de élite, a prueba real, a esos experimentos que solo el boxeo se atreve a imaginar cuando dos carreras parecen ir demasiado bien como para no tentar al destino. Naoya Inoue llega a este punto como lo que ya es desde hace años, una referencia histórica en tiempo real. 32 peleas profesionales, ninguna derrota, 27 knockouts, una efectividad de knockout superior al 84% en una categoría donde el margen de error es mínimo, campeón indiscutido en Super Gallo, con títulos de la Federación Internacional, del Consejo Mundial y de la Organización Mundial. 5 pies, 5 pulgadas de estatura, alcance cercano a las 67 pulgadas y media, guardia ortodoxa, 32 años de edad, más de 200 rondas recorridas como profesional. No es solo la pegada, es la precisión quirúrgica, la lectura temprana, la forma en la que ajusta sin necesidad de que el rival le regale nada. Del otro lado aparece Jesse Bam Rodríguez, 25 años, zurdo natural, campeón mundial en Super Mosca, récord invicto de 23 victorias con 16 knockouts, casi 70% de efectividad antes del límite. 5 pies, 4 pulgadas de estatura, alcance de 67 pulgadas, carrera más corta pero explosiva, debut profesional en 2017, 2 títulos mundiales ya en la vitrina, Consejo Mundial y Organización Mundial, y una sensación clara: este chico no está terminando de crecer como boxeador. Todavía está en la fase donde cada pelea lo vuelve más peligroso. Aquí aparece el primer punto incómodo. No es una pelea natural. Existe una diferencia de división. Inoue es un super gallo consolidado. Bam reina en Super Mosca. Para que este cruce se diera, alguien tendría que ceder. O Bam tendría que subir. Hoy no, tendría que bajar, siendo este último escenario poco realista, por el desgaste físico que implicaría. Así que cualquier análisis serio parte de una hipótesis: Bam subiendo de peso para enfrentar al japonés en territorio de Inoue. Y ahí es donde empieza la conversación técnica de verdad, porque cuando se habla de Inoue, muchos se quedan en la narrativa del knockout, pero los números cuentan algo más fino. Inoue no suele lanzar 500 golpes por pelea, no vive del volumen caótico. Su promedio normalmente se mueve en rangos de 400 a 450 golpes totales en 12 rounds, con picos de eficiencia altísimos. Su porcentaje de acierto general suele rondar entre el 35 y el 40%, pero en golpes de poder sube de manera alarmante. No tira para tocar, tira para romper ritmo, estructura y confianza. Bam, en cambio, es un zurdo que sí puede trabajar a mayor cadencia. En peleas largas suele lanzar entre 450 y 500 golpes, con un jab muy activo desde la guardia zurda, combinaciones rápidas al cuerpo y una lectura defensiva que ha sorprendido incluso a rivales experimentados. Su precisión no es de francotirador, pero sí consistente, especialmente cuando logra imponer su ritmo temprano. Y algo clave, Bam recibe relativamente poco castigo limpio. Su movilidad corta, sus giros de cintura y su capacidad para salir de línea después de combinar lo han mantenido fuera de problemas serios hasta ahora. El problema es el hasta ahora, porque Inoue no es un rival que se conforme con leer. Inoue descarga datos, entraría midiendo tiempos, observaría 2 o 3 asaltos y, cuando detectara patrones, los castigaría sin piedad. Contra zurdos no suele desesperarse. Ajusta el pie delantero, cierra el ángulo del jab y empieza
a meter la derecha recta o el gancho corto al cuerpo. Ahí es donde muchos planes suelen romperse. Ahora, aquí es donde entra el punto que ha encendido la conversación en redes. La última presentación de Inoue contra Picasso no se percibió como el monstruo automático al que había acostumbrado, y no se plantea como una sentencia definitiva, sino como un fenómeno de percepción colectiva. En X, en YouTube y en transmisiones de análisis, varios expertos de redes, exboxeadores y entrenadores opinadores repitieron una idea similar. Inoue ganó, sí, pero no impuso ese miedo inmediato que solía apagar la fe del rival desde el primer cruce serio. ¿Qué es lo que señalan? Primero, que hubo lapsos donde Inoue se vio más humano, recibió golpes más limpios de lo habitual, tardó más en encontrar el timing y, por momentos, su defensa frontal pareció menos hermética. Segundo, que la presión no tuvo la misma continuidad. Antes, Inoue no solo avanzaba cerrando puertas. En esa pelea, según esa lectura, existieron instantes donde el rival respiró, se reacomodó, y eso, dentro de la narrativa del monstruo, ya es un detalle enorme. Y tercero, quizá lo más delicado, el debate sobre si el paso del tiempo empieza a cobrar su cuota. 32 años en categorías pequeñas no pesan igual que 32 en divisiones grandes. El cuerpo se gasta distinto. La velocidad fina, esa microventaja de reacción, suele ser lo primero que se negocia con la edad. Nadie serio afirma que Inoue esté acabado, pero sí es válido que se detecten diferencias y que surja la pregunta sobre si ese Inoue implacable se encuentra en su punto máximo o ya transitando una etapa distinta. Eso significaría que Bam tendría el camino despejado si la pelea llegara a plantearse, no, pero sí modificaría el enfoque, porque si el Inoue de esta etapa concede más ventanas, aunque sean mínimas, Bam es precisamente el tipo de peleador que vive de ventanas, un zurdo rápido, con buen sentido de distancia, que no necesita un error gigante, le basta un hueco, un segundo tarde, una guardia que sube y no baja con el mismo orden. Aquí la discusión se vuelve más interesante, porque los mismos analistas que detectaron debilidades también advierten algo clave. Inoue suele corregir rápido, a veces el rival parece competitivo por un tramo y, cuando el japonés entiende el patrón, se acaba el margen. Es decir, esa aparente humanidad podría ser también una fase de lectura, un periodo de inversión, un momento donde Inoue decide cobrar información antes de cobrar físicamente. Pero aún con esa salvedad, el hecho queda instalado como conversación pública. En el imaginario reciente, Inoue ya no se percibe invulnerable cada segundo, y eso, psicológicamente, sería gasolina para cualquier oponente. La diferencia entre enfrentar a Inoue con fe y enfrentarlo con temor es enorme. Si Bam subiera con la narrativa de que sí se le puede tocar, aunque esa idea nazca en redes, podría sostenerlo cuando el castigo empezara a llegar. Imaginemos el arranque bajo ese contexto hipotético. Los primeros 2 rounds podrían mostrar a Bam activo, tocando, moviéndose, buscando ganar confianza. Inoue se mostraría más paciente, guardia alta, pasos cortos, sin regalar intercambios largos. Los números iniciales podrían favorecer a Bam en volumen, quizá 50 o 60 golpes lanzados por asalto contra 40 de Inoue, pero en precisión y daño, el japonés empezaría a marcar diferencia desde temprano, y aquí entra el contraste central. Bam es joven, rápido, inteligente, pero aún no ha sentido una pegada como la de Inoue en una categoría superior. No es solo la fuerza bruta, es el impacto acumulativo, el golpe que no parece devastador en el primer round, pero que empieza a pesar en el quinto o sexto, cuando las piernas ya no responden igual. Si el combate se extendiera, Inoue tendría ventaja clara en experiencia de campeonato largo. 205 rondas profesionales frente a 133 de Bam. Esa diferencia no es anecdótica, es gestión del aire, del cansancio, del tempo emocional.
Inoue sabe cuándo acelerar sin quemarse. Bam todavía se encuentra aprendiendo eso al máximo nivel. Ahora bien, no todo sería lineal. Bam tiene algo que históricamente incomoda a los boxeadores dominantes: fluidez mental. No se casa con un solo plan. Si el ataque frontal no funcionara, cambiaría. Si el cuerpo no se abriera, subiría a golpes rectos. Y al ser zurdo, obligaría a Inoue a pensar distinto, aunque eso no garantice eficacia sostenida. Aquí es donde el antecedente de Inoue contra Picasso se conectaría de forma directa. Si Inoue mostró momentos donde su lectura tardó un poco más, Bam podría intentar explotar precisamente ese tramo de ajuste. ¿Cómo? Con combinaciones cortas, saliendo por el lado correcto, atacando al cuerpo temprano y, sobre todo, evitando quedarse plantado después de pegar, porque la mejor versión de Inoue castiga hábitos. Si Bam repitiera un patrón de salida, sería casado. Si variara sus escapes, podría alargar el misterio. El punto de quiebre probablemente se ubicaría entre el sexto y el octavo round, si la pelea llegara a desarrollarse. Ahí es donde Inoue suele aumentar la presión real, no necesariamente con más volumen, sino con golpes más pesados. En ese tramo, Bam tendría que decidir: seguir boxeando a distancia, aceptando perder rounds cerrados, o intercambiar para intentar modificar la narrativa. Y esa sería la escena peligrosa, porque en intercambios cortos, Inoue es letal. Sus porcentajes de knockout no nacen del azar, surgen de lecturas exactas. Un error de Bam, un paso mal medido, y el japonés podría conectar una combinación que cambie el combate en segundos. ¿Podría Bam aguantar si eso ocurriera? Probablemente sí, al menos en los primeros impactos. Su quijada no ha sido puesta en duda hasta ahora, pero aguantar no es ganar. Cada golpe recibido de Inoue suele tener efecto acumulativo, físico y mental. Empieza a quitar opciones. Aquí entra otro punto recurrente en redes que vale hilar. La presión mediática sobre Inoue después de una noche menos dominante podría jugarle en contra o a favor si este cruce se diera. En contra si se sobreexigiera por callar críticas y acelerar además. A favor si esa crítica lo activara y lo volviera más disciplinado, más preciso, menos permisivo. Históricamente, Inoue ha respondido mejor bajo cuestionamiento. Cuando lo dudan, suele contestar con claridad brutal. Por eso muchos analistas, aun señalando grietas, terminan coincidiendo en algo: Humano Inoue sigue siendo peligrosísimo. Si el combate llegara a las tarjetas, el escenario se volvería todavía más interesante. Bam podría haber ganado asaltos tempranos, robado algunos intermedios con actividad y cerrado con movilidad, pero para eso tendría que sostener disciplina perfecta durante 12 rounds, frente a uno de los mejores finalizadores del boxeo moderno. No sería imposible, pero sí monumental. En términos estadísticos, una proyección razonable mostraría a Inoue lanzando alrededor de 420 golpes, conectando cerca del 38%, con un porcentaje de poder superior al 40%. Bam, quizá 500 golpes lanzados, con una precisión cercana al 32%, pero con menos impacto visible en los rounds decisivos. Y aquí aparece el matiz: si Inoue concediera más golpes limpios, como sugiere la conversación posterior a su última pelea, Bam podría aumentar su conexión al rostro, pero la gran duda seguiría siendo si esos impactos modificarían el comportamiento del japonés o solo sumarían números sin mover la balanza del daño. Porque el boxeo no es solo tocar, es lo que el golpe provoca. El rival retrocede, se frena, se le borra la intención. Inoue ha construido su mito convirtiendo golpes en decisiones forzadas del otro. Bam tendría que lograr algo rarísimo, que Inoue dude. No que lo respete, que dude. Y esa es la frontera entre una pelea competitiva y una pelea histórica. La pregunta que flota no es quién es mejor boxeador, es quién impondría su realidad física,
si este enfrentamiento llegara a materializarse. Inoue ya probó que puede destruir en su categoría. Bam aún no ha probado que su talento se traduzca igual al subir de peso frente a un monstruo consolidado, pero el detalle reciente, ese de verlo menos indiscutible en su última salida, le da a la gente un argumento emocional para creer que el momento existe. Por eso esta pelea seduce tanto. No es una fantasía de marketing, es una prueba de jerarquía generacional. El talento joven contra la cima madura, el zurdo creativo contra el ejecutor clínico y, además, el condimento moderno, la conversación de redes empujando la idea de que el rey mostró grietas, aunque sean pequeñas. ¿Quién tendría más probabilidades reales si este combate llegara a concretarse? Hoy, con los datos en la mano, Inoue. Por experiencia, por pegada, por control emocional en escenarios de alto riesgo. Pero Bam no sería un sacrificio, sería un desafío legítimo, un riesgo que, si algún día se diera, no se vendería por nombre, sino por peligro. Y al final, como casi siempre en este deporte, no ganaría el que más rápido luce en redes, ni el que mejor cae al público. Ganaría el que entienda primero qué pelea estaría boxeando, porque el boxeo no siempre lo define el talento puro, sino la capacidad de convertirlo en daño real cuando la presión aprieta, la confianza tiembla y el margen desaparece.